Mi nombre es Joan Saldarriaga, asesor de implementación de OFIMA, y el día de hoy vamos a hablar dentro de nuestro módulo de activos fijos el tema de los maestros. Vamos a encontrar entonces el maestro de catálogo de activos, de conceptos, de documentos, el maestro de grupo de activos, de tipos de activos, el de centro de costos, también encontramos el de ubicación y el de responsable. Nuestro principal maestro que encontramos en activos fijos es el catálogo de activos. Dentro de este proceso creamos la placa y agregamos la información que corresponde a cada uno de los activos de la empresa, tanto tangibles como intangibles. Para hacer este procedimiento ingresamos entonces a nuestro OFIMA y en la parte inferior derecha encontramos activos y en la parte superior encontramos maestros. Le vamos a dar entonces en catálogo de activos fijos y nos va a cargar toda esta opción. Aquí hace referencia a cada pestaña encontramos datos generales, clasificación, depreciación, control y bajas. En el campo de datos generales encontramos un campo que se llama placa. Es como cada empresa va a identificar a su activo fijo. En este caso nos permite un máximo de 20 números o letras o alfanumérico para hacer esta descripción. También podemos poner el código de barras con el que viene asociado el activo al momento de la compra si es necesario o si lo tienen referenciado por algún código de barras. La descripción del activo y la placa padre. Aquí hace referencia al tema de la placa padre. Hay algunos activos que al momento de realizar su depreciación se realiza la depreciación a un activo en especial, pero ese activo tiene otros elementos que se deprecian de forma particular. Por tal motivo, si yo voy a ingresar acá en este momento en la placa de un avión, yo deprecio en este momento creo la placa del avión, pero cuando voy a crear la placa del motor del avión, le debo anexar acá en la placa padre esa placa del avión principal para poder realizar y llevar como informes o más informativo pues como este proceso. También podemos generar acá o anexar la orden de compra, ya sea que la tengamos a la mano o también más adelante se explicará cómo se crea el activo trayéndolo directamente desde una compra. La fecha de la compra es cuando adquirimos pues la compra del activo, ya sea para saldos iniciales. Si traemos saldos iniciales de la compra, entonces sencillamente creamos el activo y le ponemos la fecha de hace años de cuando se creó el activo, o si se realizó en este momento la compra, la fecha de ese momento. Esta fecha de activación es en qué momento vamos a comenzar a depreciar el activo. Como recomendación, siempre se debe poner al principio de mes. Ejemplo, vamos a iniciar a depreciar el primero de este mes, el primero de enero. Por tal motivo de poner la fecha inicial del primero. ¿Por qué no recomendamos ponerla en una fecha intermedia? Por ejemplo, como está acá en este momento en el 15, ya que la depreciación se va a tomar solamente la mitad de la depreciación y no vamos a tener una conciliación del activo de la depreciación completa del mes. Igual modo para la activación de la NIF. Entonces vamos a poner acá como un ejemplo, ya tengo algunos creados. Vamos a poner aquí esta camioneta Toyota que tengo acá. Dice que la placa es la 005, tengo este código de barras, la descripción del modelo. Podemos agregar si tendremos alguna placa padre, la orden de compra. Y aquí en tipo, pues tipo de activo, es más tema informativo. O sea, si es una camioneta, ¿qué tipo de camioneta? Una 4x4, en la marca, qué modelo es, una Fortuner, o pues según el activo, si es un computador, qué marca de activo, si es un televisor, qué tipo de televisor, el modelo y la serie. Esto es más informativo de la marca del equipo, del activo. Tenemos entonces la clasificación. Dentro de la clasificación tenemos, estos son algunos maestros que se deben de crear, pero tenemos una clasificación. ¿Qué grupo de activo tenemos? ¿Cómo así que qué grupo de activos? Podemos tener o clasificarlos por estos grupos, como viene siendo edificio, propiedad, planta de equipo, maquinaria de equipo, equipos de oficina, equipos de cómputo, equipos técnicos, o esos grupos que la compañía tiene al momento. En este momento yo voy a poner que esto es un vehículo, pues porque viene dentro del grupo de vehículos. El tipo de activo me hace referencia es qué tipo de vehículo tengo yo en ese momento.
Por ejemplo, si es un grupo de activos de vehículos, ¿qué tipo de vehículo va a ser? Por ejemplo, va a ser camionetas repartidoras, va a ser una camioneta en especial. Vamos a poner que esos son camiones. El responsable, este responsable es la persona que me va a estar a cargo dentro de ese activo. Por ejemplo, vamos a poner que esta es Juliana, que también esto viene dentro de un maestro que ya se explicó en otro video. El centro de costos al cual me pertenece, la ubicación, yo puedo categorizar mi activo por ubicación, ya sea por empresa, por sede de la empresa o por áreas en la empresa, o puedo ponerlas por zona, zona norte, zona sur, es dependiendo como ustedes. En este caso yo lo tengo distribuido por áreas, entonces vamos a poner que este me pertenece al centro de atención. El proveedor, pues si tenemos la información de cuál fue el proveedor que nos eh, vendió este activo, pero eso es más informativo. La clasificación por defecto nos trae esta, que es propiedad, planta de equipo, inversión, activos para la venta, arrendamientos o intangibles. Acá seleccionamos alguno de estos. Y siempre debemos de seleccionar esta opción que es contable, porque al momento de realizar una depreciación no nos va a dejar o no nos va a migrar la información a la contabilidad. Por tal motivo siempre debe estar marcado como contable. Estos valores es más informativos, la tasa, si la compramos con alguna tasa, el valor, la valorización técnica del vehículo, el valor fiscal, el valor comercial, el valor de por reposición, valor por reposición en normas NIF y el valor de la depreciación. Esto es más informativo, esto no me va a afectar no me va a afectar al momento de llevar a realizar una depreciación, porque esto no es acumular, esto es más informativo para algún tipo de informe. La depreciación tenemos entonces el método y tenemos un método por defecto que nos trae estos, la línea recta que es el más conocido, deducción por saldos, por unidades producidas para el tema de producción en activos y sin método de depreciación, porque hay algunos activos que son que no se les practica una depreciación ya que no están como dentro de los valores que se exige una depreciación. Vamos a poner entonces que es línea recta. Nos pide los dos métodos, tanto en la contabilidad tradicional, la tradicional Colgap o por bajo NIF. Acá nos aparece qué porcentaje vamos a apreciar mensualmente ese activo en línea recta, tanto en contable como NIF, y meses a depreciar. La vida útil del activo, tanto en contabilidad normal como el NIF, y tenemos acá en contable en las unidades. Esto más para estos activos que se deprecian por temas de unidades. El control, acá pues podemos poner esto nuevamente es informativo, si tiene una póliza de seguro, alguna aseguradora en específico, cuándo inicia esa póliza y cuándo finaliza, detalles de la garantía, que se referencia a esa garantía, la fecha del vencimiento de la garantía, y acá el tema para bajas, cuando marcamos un activo y ya pues le dimos alguna baja, ya sea por venta o porque ya se depreció en su totalidad, entonces acá le damos la baja y aquí es muy importante poner la fecha de la baja, porque si no marcamos acá la fecha de la baja, al momento de realizar la depreciación de los demás activos de forma masiva, entonces me va a depreciar esto y me va a afectar la contabilidad. Entonces al momento de dar una fecha de baja de algún activo por X o Y motivo, entonces venimos y lo marcamos aquí, la fecha en la que se dio la baja. Le damos entonces guardar y ya después nos cargará toda la información. Podemos así consultar todos en este campo de un computador o de lo que ustedes deseen, y así es como se llena entonces el maestro de fichas de activos fijos. Vamos a hablar entonces sobre el tema de la parametrización en conceptos en nuestro maestro. Esta opción de maestro nos permite realizar la configuración con la que cada uno de los conceptos va a trabajar en el módulo para el tema de las transacciones, como son las depreciaciones, los traslados, entre otros. Ingresamos entonces a nuestro módulo de activos fijos y en la parte superior en maestros encontramos los conceptos. Le damos en conceptos y él acá nos va a desplegar esta tabla o esta planilla que nos permite acá es crear con un código numérico cómo vamos a identificar esos conceptos con los cuales vamos a trabajar. Vamos a poner como ejemplo este primero que es el 01, que lo creen para el tema de compras. Entonces creamos el 01 que me corresponde a compras, que es la compra principal, ya sea de que venga desde la compra
desde el módulo de compras, valga la redundancia, o desde la configuración de saldos iniciales que lo debemos de amarrar a una compra. Luego nos va a pedir un tipo de conceptos. Estos tipos de conceptos son a qué va a hacer referencia ese concepto en especial. Entonces, por ejemplo, este primero, el 01, me hace referencia a compras. Por ejemplo, el 02, que yo lo tengo como mejoras, me hace referencia a una mejora, a un deterioro. Por ejemplo, el 104. El 104 es un deterioro y me dice que el concepto es el 9 y acá es deterioro. Entonces seleccionamos acá compras y acá ponemos el código con el cual se va a integrar a la contabilidad. Perfecto, en este caso yo lo tengo en 0 porque esto no lo tengo parametrizado, pero si fuera, por ejemplo, vamos a poner que este es el código de integración 104. Mire que aquí se nos despliegan unos códigos de integración. Solo tengo estos creados, pero vamos a poner como ejemplo que es el 104. Y acá nos permite entonces esta compra a qué va a hacer referencia. Si va a hacer entre referencia al tema contable, al fiscal, a NIF o a qué va a hacer referencia. En este caso la compra me va a hacer referencia al tema contable. Si pusiéramos como ejemplo el tema del deterioro con el concepto 109 que me corresponde al deterioro, esto lo podemos marcar por ejemplo para NIF, para contable y para fiscal, porque podemos tener deterioro tanto en normas NIF como en la norma contable, en el Colgap y en la norma fiscal. Podemos tener también gastos de depreciación contable, como por ejemplo este de 201, que me hace referencia al código 6, que es depreciación de gastos contables, y me dice entonces que este me hace referencia al tema contable. Le doy entonces a actualizar y él se me carga la información de los conceptos de activos que estamos haciendo para las transacciones en cada uno de ellos. Como ejemplo, vamos a suponer que vamos a buscar una consulta de lo que viene a ser una consulta de una transacción, que este dice, por ejemplo, este que es un mantenimiento y reparación, y mira que aquí nos está pidiendo el concepto. Esto es una compra que yo cargué directamente. Entonces mire que este 101 me corresponde al concepto de compras con el código de integración 0 y el valor que es 39.200 pesos. Me dice que este es cargado desde el módulo de compras, porque entonces acá es donde si esto fuera una depreciación, entonces acá buscamos el concepto de depreciación. Si este fuera un deterioro, entonces buscamos el activo y hacemos la transacción del deterioro o de un traslado o de lo que corresponde a cada uno de ellos. Y así es como se configura entonces el maestro de conceptos. Vamos a hablar entonces un poco sobre los documentos que debemos de crear en los maestros para las transacciones que llevamos en el módulo. Aquí nos hace referencia a esto. Eso nos sirve para la clasificación tanto de los tipos de documentos como los consecutivos para la transacción dentro del módulo. Para este proceso entonces ingresamos a nuestro OFIMA en el módulo de activos fijos y en la opción superior de maestros encontramos documentos. Aquí nos carga el tipo de documento y los consecutivos. Primero debemos de crear el tipo de documento y luego cargarlos a los consecutivos. Seleccionamos entonces tipo de documento y aquí buscamos nuestro módulo de activos fijos. Acá por defecto nos trae estos dos maestros que son traslados de activos fijos y transacciones en activos fijos. En este caso vamos a agregar uno de traslados de activos fijos y en tipo documento nos permite crear solamente de 2 dígitos, puede ser numéricos o alfanuméricos, pero solamente de 2 dígitos. Perfecto, si yo le aquí en tipo documento, voy a seleccionar este o voy a crear este o modificar este, que el tipo documento es un traslado del activo fijo. Acá le pongo la descripción de ese activo, en este caso esto no me va a afectar pues ningún inventario ni nada, entonces le doy traslado de activos fijos y en la parte superior encontramos las pestañas de guardar, eliminar, modificar o agregar uno nuevo. Si yo quisiera por ejemplo agregar otro diferente, no sé, va a agregar un TI, un traslado de activos internos, como ejemplo, le doy guardar y pues ya él se me crea dentro del maestro. Después de haber creado acá entonces
los tipos de documentos. Acá en este otro también nos va a cargar lo que son. Vamos a agregar, por ejemplo, otro, pero este ya hace referencia a lo que es las transacciones en activos fijos. ¿Qué transacciones podemos encontrar en los activos fijos? Depreciaciones, saldos iniciales y transacciones entre activos fijos. En este caso vamos a poner este de saldos iniciales, que es cuando pues vamos a implementar el software y vengo con unos saldos iniciales del OFIMA, unos saldos en OFIMA desde otro módulo, desde otro ERP. Entonces yo puedo migrar eso y hacer una transacción con este tipo de documento, o sencillamente si quiero hacer lo que es la depreciación, entonces acá vengo y creo el consecutivo, el tipo de documento para la depreciación. Después de tener el tipo de documento, entonces vamos a cargar la parte que dice consecutivos. Este consecutivo ya me va a amarrar el tipo de documento que yo creé anteriormente. Por ejemplo, vamos a agregar este o modificar este que dice saldos iniciales. Entonces acá en origen siempre le vamos a poner que viene de que es de activos fijos. El tipo de documento yo acá puedo desplegar y él me va a mostrar los tipos de documentos que creamos anteriormente. Creamos acá la descripción de que son saldos iniciales y sencillamente le damos en la parte superior guardar, y él así nos va a dejar tanto buscar, modificar o eliminar alguno nuevo para todos los tipos de transacciones que podamos crear. Listo. Entonces, por ejemplo, vamos a crear otro diferente. Vamos a mirar este que es traslados para bodegas entre activos fijos. Entonces acá en el código nos permite 5 letras o números o alfanuméricos, máximo 5, igual activos, el tipo que es de documento que ya le habíamos creado anteriormente, que es traslados, lo amarramos a la descripción y podemos agregar el consecutivo inicial y final pues para el proceso. ¿Listo? Este hace referencia a lo que es entonces los documentos para el catálogo de activos fijos. Vamos a realizar o a crear nuestro maestro de grupo de activos fijos. Aquí más de referencia, se refiere a una categoría o un conjunto de activos dentro de una organización. Se comparten de varias características similares, como en términos generales en su naturaleza y su función. Los activos fijos son aquellos bienes tangibles que una empresa posee y utiliza para llevar a cabo su operación a largo de un plazo, como pueden ser los edificios, las maquinarias, equipos, terrenos, etcétera. Eso es el tema del grupo de activos fijos. Para este caso entonces ingresamos a nuestro módulo de activos fijos. En la opción superior de maestros encontramos grupos de activos. Él nos va a cargar entonces como esta tabla o esta tabla pequeña, donde nos pide unos códigos, un nombre y un método en especial. En este caso entonces dentro del código nos permite entonces crear lo que es un número con máximo entonces de 12 dígitos, ya sea numéricos o alfanuméricos. Por lo general pues se pide que pronto sean numéricos. Vamos a crear por ejemplo el 90. El nombre o el grupo del activo es como la cuenta principal del activo, ¿cierto? Entonces podemos tener un grupo de activos de edificios, de inventarios, de activos diferidos, podemos tener maquinaria y equipo, podemos tener equipos de oficina, equipos de computación y comunicación, vehículos, podemos tener equipos de cómputo. Entonces es como ese grupo donde vamos a meter esos activos para poder identificarlo, o que al momento de realizar una cuenta contable del tema de los activos podamos identificarlo un poco más fácil, o dentro de los informes que podamos descargar sea un poco más fácil tener la información a la mano. Entonces por ejemplo acá nos pide entonces el nombre y acá nos pide como un método. Este método a qué hace referencia, que este grupo de activos fijos al momento de realizar una depreciación, si va a ser de tema de costo o va a ser por método de reflexión o por método de eliminación. Por lo general siempre es por método de costo, que es el 0, y en la parte derecha superior encontramos para guardar, para exportar esa información en un Excel o en un PDF.
Perfecto. También podemos jugar pues como con estas tablitas, podemos poner esto acá de primero, si yo quiero ver por ejemplo por ítems o si quiero sencillamente cambiar esto, podemos ir como jugando con la tabla y así es como se configura el tema de los grupos de los activos. Vamos a hablar entonces un poco sobre a lo que lo que corresponde al tipo de activos. El tema de los activos son recursos tangibles o intangibles que posee una entidad y que tiene valor económico. Hay varios tipos de activos y se pueden clasificar en diversas maneras. Ingresamos entonces a nuestro módulo de en nuestro módulo de activos fijos. En la parte superior del maestro encontramos tipos de activos. Acá vamos a clasificar entonces cada uno de esos tipos de activos que tenemos en la compañía, tales como pueden ser la maquinaria, equipos, líneas telefónicas, camiones, equipos de telecomunicación, entre otros. Para ingresar entonces podemos poner acá un código, puede ser numérico o alfanumérico, y una descripción. Acá podemos poner maquinaria de producción general y en la parte superior encontramos guardar, borrar, buscar o agregar un nuevo. En este caso entonces yo le voy a dar guardar, consulto por el 01 y él me activa o ya me trae ese tipo de activo. Vamos entonces a hablar un poco sobre el tema de los centros de costos al cual va a ir amarrado nuestros activos. Esa información entonces primero que todo hay que tener en cuenta que la debemos de crear o identificarla desde nuestro módulo de contabilidad. Desde nuestro módulo de contabilidad ingresamos, seleccionamos bajo qué contabilidad encontramos la información, encontramos maestros, centros de costos, maestros, centros de costos. Acá tenemos todos los centros de costos que tenemos dentro de la compañía o que me va a alimentar todos los módulos en especial que tengamos activos dentro de la compañía Iconofima. Y este me va a alimentar el módulo en especial de activos fijos. Entonces yo me salgo de acá del módulo de contabilidad, ingreso a nuestro módulo de activos fijos. En maestros encontramos el centro de costos. Y aquí encontramos los tres niveles que teníamos allá. El principal, que es el maestro de centros de costos, como les indico, es pues acá debemos de marcar a qué centros de costos voy a poder en el momento de crear la placa del activo o que pueda amarrarle el centro de costos. ¿Para qué más? Pues para temas informativos, para temas financieros, para temas informativos, para los informes. Entonces, por ejemplo, acá podemos encontrar que va a haber un centro de costos para, vamos a mirar por acá, un centro de costos de entonces, este de administración. Entonces, si yo lo selecciono acá, si yo lo selecciono acá y le voy a actualizar, cuando yo voy a ir a crear mi activo en nuestro maestro de activos fijos, podemos agregarle en esta parte de acá el centro de costos que va a ir amarrado a él. Entonces por acá es donde se debe crear los centros de costos para la información dentro de la depreciación o al momento de los informes que vamos a arrojar en el módulo para cada activo. El tema de la ubicación en nuestro módulo de maestros. Para este presente ingresamos a nuestro módulo de activos fijos. En la parte superior encontramos los maestros y la ubicación. ¿Para qué nos sirve este tema de ubicación? Es para tener un control en tema de informes o en tema de parametrización al momento de crear nuestra matrícula de activos fijos, cómo van a estar distribuidos o dónde van a estar ubicados. Esta ubicación puede ser por áreas o por sedes. En este caso tengo acá unos ejemplos, está distribuidos por áreas, teniendo en cuenta que voy a tener una ubicación en bodegas boutique, en centro de atención, en talleres, en producción, en administración, en telecomunicaciones y en el área musical. Pues si yo quisiera crear un ejemplo que es una sede, vamos a suponer que esto es en la sede de Medellín, desagregamos nuestra ubicación, le damos actualizar y la información nos trae correctamente. Si quisiéramos varios sedes, varios locales, entonces agregamos el nombre de los locales y ya él acá nos guarda correctamente. Esto donde se va a ver reflejado en el catálogo de activos, hay una parte que dice ubicación en el tema de clasificación. Acá lo podemos amarrar a cada uno de los activos. Vamos a hablar en nuestro módulo activos fijos todo lo que sería el tema de responsables.
Vamos a ingresar entonces a nuestro módulo de activos fijos y en la parte superior en maestros encontramos responsables. Estos responsables los podemos catalogar de varias formas. Una, podemos poner el código de cédula de cada uno de esos empleados al cual le va a corresponder o va a tener la responsabilidad de esos activos, o podemos generar un código genérico o un código específico para cada uno de ellos interno en la compañía. En este caso podemos poner responsables ya sea por áreas, por zonas, por ubicaciones o en general. Ejemplo, yo puedo tener responsables dentro de una misma compañía. En la oficina de Medellín puedo tener un responsable por áreas, el área administrativa, el área de telecomunicaciones, el área de producción, y a cada una de esas áreas tener un responsable de los activos. O podemos tener por sedes un responsable general, pues en este caso podría ser el gerente. Vamos a poner por ejemplo acá que este va a ser el 001, que el responsable es Pepito Pérez. Podemos poner un correo electrónico, le damos a actualizar, esta información la podemos exportar en Excel o traerla en PDF y esto se va a ver reflejado es en el maestro de catálogos de activos. Cuando yo haga una transacción, aquí encontramos el responsable, podemos ponerlo en esta parte. Encontramos el responsable en esta parte, acá lo amarramos con cada uno de los ítems de clasificación, esto para temas de informe y de control interno.